hoy, en nuestros días. ¿Tienen vigencia los 10 mandamientos dados por Dios? Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo mientras andaba en el desierto de una manera muy soberana, lleno de majestad. La gloria de Dios descendió. Y tenemos algo, no entrando directamente en todo el mensaje, diríamos, de lo que significan los 10 mandamientos, lo que tiene importancia hoy para nosotros. Quiero sentar bases para quizá hablar un poco más. Lo que Dios nunca desechó ni nunca negó. Su palabra es palabra de autoridad. Tengamos presente eso. Pero quiero invitarte que vayas al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y allí tenemos el comienzo de una recordación que hace precisamente Moisés acerca de lo que él había recibido y que dio al pueblo. Eso está anteriormente registrado en Éxodo capítulo 20. Pero allí en Deuteronomio, que es el quinto libro, es un libro de repaso de muchas de las cosas que Dios había hablado y de preparación para el pueblo que iba a la conquista de la tierra, a salir al mundo, ¿no? Estaban allí muy cubiertos, estaban cubiertos por la nube de gloria, por el fuego de Dios que todas las noches se encendía, la nube que los cubría durante el día, la presencia de Dios guardando a su pueblo continuamente. Pero ahora tenían que salir y ya estaban preparados. Moisés estaba ya por pasar a la eternidad, pasar a la presencia de Dios real, porque él no iba a conquistar la tierra. Y entonces juntó a todos y allí en el Deuteronomio 5 comienza diciendo: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y dice el versículo siguiente: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. En Horeb, allí era el monte donde Dios había dado esas leyes. Y no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Porque al terminar peregrinaje en el desierto, muchos que habían rebelado y murmurado contra Dios quedaron en el desierto. Era una generación nueva que estaba recibiendo. Por eso dice Moisés acá, hablando la palabra: este pacto lo hizo con todos nosotros que estamos hoy aquí vivos. Lo mismo podemos decir nosotros, ¿no? Estamos vivos. Hay un pacto de Dios para con nosotros, un acuerdo de Dios. Bueno, y dice el versículo siguiente: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, es decir, el monte Horeb, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, cuando nosotros vemos esto a la luz de nuestra propia experiencia, tengamos que tener en cuenta esto, que antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador, estábamos en
Muertos, dice, en delitos y en pecados, en esclavitud de lo que es el pecado. Cuando venimos a Jesús, bueno, es como que Él nos saca de la casa de servidumbre, como pasó con su pueblo allí en Egipto cuando liberó y pasó el Mar Rojo y todo lo demás. Pero acá está hablando de un pacto, un acuerdo. Dios hizo acuerdo con su pueblo. Dios hace un acuerdo con nosotros, como sus hijos. Y vea lo interesante de cómo fue dado esta palabra de autoridad, porque allí vaya un poquito más adelante en Deuteronomio 5 y el versículo 22 nos dice las características de este pacto. Estas palabras dice: habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ahora, si usted analiza un poquito este versículo acá, vea cómo fue expresado todo esto. Primero de todo dice, fue hablado. Fue comunicado verbalmente. Dios no mandó a ángeles, a alguno por allí o alguna cosa que escribiera, aunque después lo escribió, pero antes lo habló. Dios verbalmente se comunicó con Moisés en el monte Horeb. Dice. Y no solo eso, fue allí en el monte precisamente donde el pueblo estaba alrededor y esperando expectante, pero él estaba en el monte recibiendo esa palabra, esa comunicación verbal, ese hablar de Dios, esa palabra de autoridad. Y dice que estaba en medio del fuego, de los relámpagos, de los chasquidos, de todo lo que podía producir cierto temor, porque era algo muy soberano y muy fuerte de Dios cuando fue dado. También habla de la nube, que en un sentido muy específico podemos ver esa presencia real de Dios a través de lo que es la nube de gloria. Bueno, y también habla en medio de la oscuridad, en densas tinieblas. Vea qué punto ¿no? A veces creemos que el Dios de luz está siempre dando las cosas con toda claridad, a la luz del sol. Sin embargo, en medio de densas tinieblas, ahí que no solamente por la acción del día, sino por todo lo que significaba ese manifestar de la gloria de Dios, Él estuvo dando todo esto. Y nos dice además también que fue dado a gran voz. Así es que era una expresión que no podía dejar de ser oída, no era un murmullo, era una gran voz. Esa palabra de autoridad, potente voz. Y para reafirmar todo lo que había dado, Él mismo, Dios, en esa palabra de autoridad, las escribió en tablas de piedra. Dice, yo no las escribí, dice Moisés. Él las escribió. Y me las dio a mí, para que yo los diera a ustedes. Esto es algo muy fuerte en el sentido de que nosotros nos damos cuenta cómo Dios fue hablando desde un principio con toda la potencia y con toda la manifestación gloriosa de los cielos en palabra que hoy quizá en nuestros días está un poco desmerecida. Éxodo 20, 1 al 17, tenemos allí la referencia inicial a esto que estamos hablando. Pero este entorno previo que nos da Moisés, ¿no? Aquí, que nos da Deuteronomio, nos marca la importancia de lo que Dios estaba hablando. Y allí en capítulo 20 de Éxodo usted tiene todo el registro de los 10 mandamientos, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Es decir, que Dios se ocupó de hablar y de explicar bien lo que significaban esto que llamamos los 10 mandamientos.
Vamos a dar un vistazo, quizá rápido, para no nos vamos a detener mucho específicamente, pero quiero sentar bases hoy. Y entonces habló Dios a todas estas palabras diciendo, capítulo 20, versículo 1, ahora versículo 2 de Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Versículo 7. El nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni un extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santificó. Quinto mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Los leí rápido porque no vamos a tratarlos directamente, pero para que usted sepa de qué estamos hablando, qué estamos tratando, ¿no? Los 4 primeros del enuncio acá, que también están en Deuteronomio, después de lo que leímos, está la repetición, está hablando de ese 4 primeros de lo que debemos honrar a Dios como el único Señor y poderoso Redentor, ¿no? El quinto tiene que ver con la familia, honrar a los padres. Y los 5 restantes tienen que ver con mi actitud con mi prójimo. Cómo vivo en medio del mundo que me toca vivir, ¿no? No solamente honrando a Dios, solamente obedeciendo a la familia, sino también en muchas cosas que pueden traer mucho problema y dificultad a mí. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos esto, no? Porque no estamos bajo la ley. Pero hay algo que debo asentar este día y que Jesús lo dijo. Jesús, cuando los escritores bíblicos, sobre todo Juan, hablaba de cuál era el ministerio de Jesús, se dice que la ley por Moisés fue dada, pero vino Jesús, la gracia y la verdad. Por Jesús vino al mundo. Pero Jesús nunca desechó la ley. Ve ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, cuando Él está hablando precisamente a los hijos del reino en este mensaje del monte, donde hablaba de las bienaventuranzas y hablaba de las responsabilidades de los hijos de Dios. El versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que Jesús dijo, yo no anulo nada, ojo, que no crean ustedes. Yo vine a cumplir la ley. Porque de cierto os digo, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vaya guardando esto, vaya atesorando esto, ¿no? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y
así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora vea, Jesús dijo claramente, porque cuando él hablaba de la ley y los profetas, estaba hablando de todo aquello que hace a lo que estamos diciendo hoy, de los mandamientos, de las leyes, de las prescripciones, las cosas que los profetas hablaron. Dice, yo no vine a anular nada, no vine a terminar nada, la ley no pasó, yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplir. Y no va a pasar, ni siquiera una pequeña cosa de la que Dios ha hablado va a pasar. El mundo pasará, las cosas sucederán, pero ni una jota, ni una tilde de la ley habrá de pasar. Y él elevó en esto que todavía no estaba todo bien explicado, ¿no? Porque después tenemos todo el ministerio de Jesús que habla claramente de esto. Y él está diciendo aquí que nuestra justicia, o sea, nuestra justicia, nuestra relación con Dios por lo que Jesús ha hecho en nosotros y en la manera de vivir, si no fuere mayor que la que era de los religiosos de su tiempo, estos escribas y fariseos, bueno, ustedes no van a entrar en el reino, dice. Así que estaba apelando a algo más alto que lo que tenían los religiosos que escribían tanto la ley y que eran tan cumplidores de la ley. Tengo que pensar eso. Los 10 mandamientos no pasaron. Tienen la vigencia. La palabra de autoridad que Dios dio ese momento, la tiene hoy también. ¿Sabe que en algunos lugares, cuando vinieron gentes de fe, sobre todo en algunas ciudades de los Estados Unidos, que fue colonizada por hombres piadosos, establecieron en lo que es la justicia, ¿no? Lo que son los jueces y demás. Hay algunos lugares donde están escritos los 10 mandamientos, allí como parámetro de verdad, de lo que Dios quiere, ¿no? Hay muchos lugares. Hoy los ateos y todos los que buscan siempre blasfemar en contra de Dios y su palabra quieren borrarlo y quieren terminarlo, pero algunos están escritos en el mármol del frente de los palacios de justicia en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nosotros tenemos que saber. Jesús cumplió la ley por nosotros y nos dejó la ley más revolucionaria de la historia humana. No dijo solamente de los 10 mandamientos. La ley más revolucionaria de la historia humana es la ley del amor que Jesús nos dejó. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos todo esto como un parámetro de enseñanza, como una manera de poder comprender los propósitos de Dios, pero sabemos que si intentamos cumplir los 10 mandamientos y muchas de las cosas prescritas en la Biblia, incluso algunos consejos que vienen de parte de los apóstoles y demás, si lo intentamos por nuestra fuerza, solamente vamos a lograr adquirir un legalismo religioso. Hay algunos que lo quieren hacer así. Hay muchos que proclaman esto y se aferran al esfuerzo humano para lograr el cumplimiento de estas verdades, que son verdades. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que tu justicia y mi justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, queridos, tenían como norma que ellos eran los grandes cumplidores de la ley, que en todo estaban sujetos a esa ley, a los 10 mandamientos y a lo demás, no sé cuánto podían cumplir de lo mismo, pero ellos se vanagloriaban de haber sido los fieles guardadores de esa palabra, de la ley y los profetas. Y Jesús dijo, Él llamó a la iglesia, al pueblo de Dios, aquellos que iban a entrar al reino, que su justicia y su manera de ser tenía que ser distinta a lo de los escribas y fariseos, porque si no, no servía para nada. ¿Por qué estuvo tanto encontronazos Jesús con
con los religiosos de su tiempo. Porque Él vino a traer las buenas nuevas de salvación y vino a establecer una ley que no tiene cómo enfrentarse, la ley del amor. Qué tremendo, ¿no? Y Jesús lo dice allí en Mateo, busque Mateo 22, 37 al 40, para poder comprender cómo puedo entrar en todo lo que Dios tiene y cumplir lo que Dios me habla, lo que Dios me dice. Porque incluso hay muchos que se habían acercado a Jesús diciendo que eran cumplidores de la ley y todo lo demás, sin embargo había algo en sus vidas, y uno de los casos que se hablé en un momento fue del hombre llamado joven rico, ¿no? Que era cumplidor de tantas cosas, de los mandamientos, de las leyes y todo lo demás, pero había algo en su corazón que no estaba entregado. Y Jesús le dijo, mira, si no haces esto, no puedes tener el reino. ¿Y cuál es la clave? La tenemos aquí en Mateo 22, la tenemos también en otros dos evangelios, en Marcos 12, en Lucas 10 también. Pero interesante porque Jesús dijo la clave para el cumplimiento de esto. Vea allí Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no quedó ahí. ¿Qué dice después? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe? Jesús hablaba siempre de toda la ley y los profetas, de todo lo que el Antiguo Testamento tiene para nosotros. Dice, de estos dos depende. Si tú no tienes esa relación vital con Dios, que puedas decir que Él es el amor de tu vida y vas a amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no podrás ni siquiera cumplir el segundo. Porque la fuerza que nos impulsa a amar a nuestro prójimo y no caer en muchos de los pecados que nos advierten los 10 mandamientos es precisamente nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y aparte, nos llama así realmente a vivir en esta vida amando a nuestro prójimo, que es aquel que, no solo al que amamos por, diríamos, sentimiento, ¿no? Muy común, todos tenemos sentimientos, afectos familiares y amistades. No, está hablando de, el prójimo es mucho más que eso. Muchas vidas. Aún aquellos que me hacen mal, decía Jesús. Aún aquellos que me perjudican. Aún aquellos que me ponen por delante de la pierna para que caiga. Como decíamos cuando éramos jóvenes, no sé si se sigue usando, le hacen la zancadilla para que se caiga. ¿Se sigue usando esos chicos hoy? ¿Sí o no? No, ¿qué se usa hoy? No sé, hoy es tanto el lenguaje juvenil, ha cambiado tanto, ¿no? ¿Qué? La traba, dicen. En otro tiempo decía, ponen la zancadilla para que se caiga, le ponían la pierna adelante. ¿Cuántas veces pasó eso en la escuela y en tantos lugares, ¿no? ¿Cuántos hay que te ponen la zancadilla para que caigas? ¿Qué dice Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso depende la ley y los profetas. Podemos llegar a entender todas las características de los 10 mandamientos cuando buscamos precisamente esta relación vital con el Señor. Mire, Jesús cumplió todo, porque dice la Biblia que Él fue sin pecado. Por eso cuando decía, yo he venido a cumplir la ley. O sea, nada se escapó en su vida, no podían acusarlo de haber transgredido las leyes, al contrario, Él cumplió aún en cosas muy simples como es las ofrendas y demás, y lo hizo siempre para cumplir las responsabilidades que tenía como un hijo de Dios. Cumplió en todo. Y en la cruz pagó el precio precisamente porque ninguno de nosotros, ningún ser humano, ninguno por más
que se esmere, por más que se preocupe, puede llegar a cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí? No está ahí el asunto. Son mandamientos de muy linda moral, muy linda relación, pero sin la experiencia vibrante que me da Jesús cuando le conozco y el poder del Espíritu Santo que viene en mi vida, no puedo ni siquiera intentar poder cumplirlos. ¿Me entiende? Algunos se aferran mucho a toda esa ley, hay grupos religiosos precisamente que hacen mucho énfasis en eso, incluso en el día de reposo, como que debe ser el sábado, cuando nosotros tenemos toda la luz mire, todo esto lo tenemos que ver a la luz del Nuevo Testamento, todo lo que vino con las buenas nuevas de salvación que Jesús anunció. Y que no parte de nuestro esfuerzo religioso, sino parte de nuestra disposición a entregar nuestro corazón y a permitir que Él haga la obra en nosotros. Porque intentar cumplirlo sin Jesús es ser legalista. El nuevo pacto que Jesús nos dejó es el pacto del amor. Debemos acercarnos a su luz y verdad para recibir todo ese amor. Es en ese encuentro con Él, es en esa relación vital con Él. Porque sin el amor de Dios por Jesús no podemos. Somos necesitados cada día de su gracia amorosa. Y sabe, cuando Jesús hablaba precisamente de estos mandamientos, Lucas lo refiere también en relación a la conversación que tuvo del buen samaritano, ¿no? De cómo debía comportarse con su prójimo. Pero interesante punto, porque aquí tenemos una demanda a escuchar la voz de Dios y no escuchar simplemente nuestros pensamientos, escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es de autoridad. Cuando nos habla de Deuteronomio de esto, te está diciendo, es Dios mismo hablando, es Dios trayendo su propósito redentor para la humanidad. Y esto que no fue siempre cumplido, ni aún por los grandes hombres del Antiguo Testamento, porque la gracia, a pesar de que no estaba Jesús, estaba funcionando, porque muchos transgredieron estos mandamientos. ¿Cómo hicieron para solucionar el problema? Se acercaron a Dios con humildad, pidiendo perdón, pidiendo limpieza, pidiendo sanidad de sus almas. Esa es la gracia. La gracia no es un invento del Nuevo Testamento, lo tenemos en el Antiguo en tantas vidas. Dice aún que Noé halló gracia a los ojos de Dios, porque había habido un corazón dispuesto. Así que muchos hombres de Dios en la antigüedad, cuando cayeron y no pudieron cumplir los mandamientos, se acercaron al Dios de gracia, al Dios de amor. Y cuánto más nosotros hoy, que tenemos todo lo que nos habla Jesús, nos hablan los evangelios, nos hablan los apóstoles acerca del favor de Dios que está disponible, no está alejado, no está fuera, para que podamos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Puedes amarle así? La cercanía con Dios, el acercarnos a su fuente de gracia, a su río de vida, hace posible. No, yo no puedo. Pero su río de abundancia sí puede. Hay un asunto muy determinante, decisión. Hoy hablamos también en el estudio. La decisión, ¿qué hago? Quiero esto, porque Dios quiere darlo. Todo lo que viene de la palabra, Dios está dispuesto a darlo, pero ¿lo quiero? Hay un hambre, una sed, para que pueda ser uno de aquellos que ame al Señor, como dice la palabra en el mandato de Jesús, y que pueda expresar mi amor hacia el prójimo también con toda esa plenitud y ese allanamiento que solamente el Espíritu de Dios puede traer. Hay esa sed, hay esa hambre.